que ser acuciosa, pues por tan definitiva, digamos, porque no estamos en un curso de historia del derecho que ameritaría, que duda cabe, una visión más detallosa de la problemática histórica en el mundo y en el país. Sin embargo, creo que tenemos que redondear, ¿no?, un poco la mirada que hemos hecho al, al mundo del preincanato, incanato y a la colonia, y entrar un poco a relacionar la colonia y el virreinato con la república. La política de prisiones en la colonia tuvo su expresión más alta en lo que llamábamos la generalización de locales carcelarios, sobre todo en la sierra, en el sur andino, también en la costa norte, a partir de la implementación de una modalidad de ejecución penal que practicaban los llamados curas doctrineros, ¿no es cierto? Estos curas doctrineros compraban de la casa real del, del rey de España el, el vasallaje, el derecho de vasallaje, ¿no? Que como ya lo dijimos era el derecho de administración de una prisión más o menos pequeña que se construye al costado del domicilio del cura doctrinero, este cura que presuntamente adoctrinando a los presos en la religión católica tenía el derecho y el poder de ejecutar la pena de prisión. Pero en esa pena en esa prisión que se construye en cada pueblo o caserío indígena, como acabamos de decir, en lugares adjuntos al domicilio del cura, era también no solo un centro de reclusión, sino calcando un poco la imagen castellana de la Inquisición, era también un centro de tormentos, ¿no? Los curas cobraban tributos en el escenario geográfico territorial que estaba al costado de su parroquia, con la complicidad de los caciques pueblerinos, y este afán de lucro tomaba como pretexto la evangelización. Entonces, estos abusos fueron tan evidentes que creo que ya les di cuenta que Vega Santa Gadea refiere que en una carta que el virrey Toledo presentó al rey Felipe II, señaló todas las modalidades de jurisdicción abusiva donde se había generalizado principalmente la aplicación de castigos corporales. Ahí creo que se la reclamábamos a Jean-Pierre en la otra clase. Estos se han perennizado, sobre todo en una iconografía de Guamán Poma de Ayala, ¿no?, donde se ve pues muy claro a un doctrinero que está azotando a un indio desnudo, ¿no? Los curas cobraban carcelaje, ¿no? Por eso hay guaynos serranos que dicen: ¿qué será de mi vida? En la prisión no tengo para pagar carcelaje, ¿no? ¿Qué tal antecedente a lo que, por ejemplo, ahora la criminalidad organizada llama la vacuna, ¿no? Que es el cobro de quienes hacen, en Nicaragua, hacen el cobro a los presos simplemente por tener un espacio donde dormir, ¿no?, al interior de la cárcel, en ese caso al interior de la cárcel de Tocorón. Bueno, a los que no pudieran pagar, ¿no?, carcelaje, se les embargaban sus tierras. Y seguro les habré dicho que ese fue el punto de partida de la gran concentración agraria terrateniente de la Iglesia Católica. Bueno, en otros casos, los lugares de detención tenían ya más bien una finalidad política, de evitar, prevenir la posibilidad de insurgencia, de resistencia de la nobleza incaica, ¿no? Y ese era el caso de Santiago del Cercado, ¿no? Una cárcel en Lima que estaba compuesta era una cárcel compuesta por dos casas, ¿no? Una casa era la casa de reclusión de delincuentes. O sea, una era la cárcel para
quienes cometían delito, pero al costado había otra cárcel para jóvenes que no habían perpetrado ningún delito. Su único supuesto por el que estaban internos y aislados era porque eran hijos de nobles, ¿no? Eran hijos de caciques presos, insubordinados, y a veces simplemente hijos de caciques, con lo que los conquistadores pretendían neutralizar cualquier protesta andina futura contra los conquistadores, ¿no? Entonces es el escenario de la colonia. Ahora, después de la conquista española, España no solo importó enfermedades, animales, agricultura, sino también importó, estimados alumnos, la visión inquisitorial de la cárcel española. El Tribunal del Santo Oficio fue fundado el 29 de enero de 1570 en la iglesia de la Merced, ahí en lo que ahora es el Jirón de la Unión. Y posteriormente se trasladó al Congreso hasta ahora. Seguramente alguno de ustedes ya ha tenido la curiosidad de ir a la Plaza del Congreso, donde entrando a la derecha, donde antes funcionaba la Cámara de Senadores, no sé si volverá a funcionar ahí, entrando hay un ambiente que es como un ambiente de audiencia pública, donde hay figuras de cera, que son algo así como los inquisidores, los jueces, con hábito, ¿no es cierto?, de religioso, dominico, blanco con negro, sobre todo. Y por otro lado, más adentro, está pues el cepo, ¿no es cierto?, de tortura. Y están una serie de lugares donde se cuelgan materiales para torturar, o sea, instrumentos de tortura. Entonces, en este Tribunal del Santo Oficio se instaló la Inquisición, pues, que prima facie no tenía jurisdicción sobre los indios. Y es desde 1767 que recién se amplían las facultades, que originariamente eran solo para los españoles residentes en el Perú o para sus hijos, o sea, para los mestizos. Perdón. Entonces, había una clasificación de tipo de hermandad en función de los roles que tramitaban las distintas órdenes religiosas en la Inquisición. Y así tenemos que, por ejemplo, los hermanos de Santo Domingo eran los torcineros, que eran los encargados de aplicar el tormento a las personas que estaban siendo interrogadas. Y además, en el caso de los sacerdotes de San Juan de Dios, estos tenían una misión más post-tormento, ¿no? Porque eran los encargados de cuidar a los enfermos, ¿no es cierto?, que venían pues con serias lesiones o en estado grave, a punto de morir, procedentes de la cárcel del Tribunal del Santo Oficio. O sea, unos curas torturaban y otros curas curaban a los que sobrevivían a la aplicación de la tortura, ¿no? Eran los dominicos y los de San Juan de Dios. Y había un espacio, ¿no?, que era ya el prolegómeno de las células de aislamiento que existen en todas las cárceles contemporáneas y también en las nuestras, ¿no? En Ancón 1, Ancón 2, había cárceles, pabellones, más que pabellones, celdas de absoluto aislamiento, porque a ningún interno le gusta pues no comunicarse con nadie, ¿no? Bueno, pues la celda de aislamiento de los tiempos de la colonia y del virreinato tenía el nombre de infiernillo, infiernillo, o sea, un pequeño infierno, ¿no? Y era de reclusión absoluta, de sistema de penitencia, o sea, de rezar, y de tormento. Y entonces, por eso se decía que, haciendo una comparación que yo les ofrecía ya en la clase precedente, entre la Inquisición española y la Inquisición peruana, así tenemos que en la de Lima, en la Inquisición de Lima, se instruyeron 400 procesos y se condenó a 30 personas a la hoguera, mientras que en España se instruyeron 458 procesos
y fueron quemados vivos 59 procesados. Comparen, ¿ah? Lima, 400 y condena a la hoguera 30. España, 458, quemados vivos 59. Era, digamos, un poco menos, ¿no? 29 menos condenados que van a la pira. Pero el número de procesos, que es lo que cuenta, el número de gente que se sometió a las reglas del Santo Oficio y de la Inquisición era casi similar, ¿no? 400 en Lima, 458 en España. Entonces, la supuesta benignidad de la Inquisición limeña no habría significado que tuviera escrúpulos para quemar herejes, aplicar la tortura a las brujas, ¿no? Y por supuesto, de hecho, que obviamente aplicaban un derecho heredero del fuero judío y de las cortes de toro y de las leyes del llamado Alfonso el Sabio, que permitían la aplicación de la pena de muerte. Vega Santa Gadea, por ejemplo, dice que la cárcel de la Inquisición significó lo que estábamos diciendo, el transporte, la migración de los vicios y de los errores de la cárcel hispana, que diferenciaba, pues, igual que la cárcel andina también, el estatus de nobles y el estatus de caballero, ¿cierto? Y en ese sentido había dos cárceles, aunque la conducta típica fuera la misma, era un derecho evidentemente desigual. Así tenemos que, por ejemplo, eh, la manutención de las cárceles existentes en Lima y algunas en provincias provenía ya de los cabildos, o sea, de las municipalidades, en el caso de los nobles. Pero en el caso de los pobres, las cárceles de pobres vivían de la caridad pública, ¿no es cierto? Y ahí en las públicas se generalizó la tortura, los azotes sobre la piel, la aplicación de brea hirviendo sobre las heridas. Imagínense, brea hirviendo sobre las heridas. Alguna vez sobre una herida se han aplicado un poco de alcohol nomás. Es terriblemente doloroso, ¿sí o no? ¿Cierto? Pero brea hirviendo sobre las heridas era obviamente una modalidad de tortura totalmente deshumanizada. Toda tortura es deshumanizada, ¿no? Pero hay algunas, pues, que por algo la doctrina más contemporánea le llama tratos inhumanos, crueles y degradantes, ¿no es cierto? Y entonces, por ejemplo, en ese tratamiento diferenciado a peninsulares e indios, ¿no es cierto? Los peninsulares vivían en inmuebles de cierta habitabilidad e infraestructura. En cambio, los indios purgaban prisión en solares malolientes, eh, con hedor a orina o a excremento, ¿no es cierto? Y además eran explotados laboralmente. Y además algunos estaban encerrados por delitos menores. En el presidio del Callao, por ejemplo, aparte de estar encerrados, tenían que trabajar en lo que se llamaban las obras reales, a ración y sin sueldo. Es decir, solo le daban un mendrugo para que sobreviva, ¿no? Y eran absolutamente gratuitas, como lo atestiguan la celda 47 en el convento de Santo Domingo de Lima. Algún día tienen esa curiosidad, vayan al convento de Santo Domingo, donde van a advertir cómo era de terrible la celda 47. Las costumbres españolas se expresaron también a través de la visita periódica de alcaldes del crimen y de oidores a la prisión. Esta visita periódica de alcaldes y oidores, y no solo de jueces, implicaba pues una suerte de control del ius publici sobre la ejecución penal principalmente inquisidora, cristiana, teológica, incluso institucional y por supuesto policial, digo, ideológicamente. Y entonces esta visita, sin embargo, alumnos, conforme advierto, estaba leyendo informes de cárceles de provincias el fin de semana, a veces la visita de la Defensoría del Pueblo en el mundo republicano o de jueces de la Corte Superior
implica de alguna manera cierto control sobre el excesivo poder que tienen los órganos de instituciones penitenciarias y de ejecución penal en el Perú. Bueno, los internos salían, en el caso de los penales de adulto, desde el gobierno del marqués Torre a salir al patio después de trabajar. Pero previamente, sobre todo los indígenas, que eran entregados a la cárcel para el trabajo gratuito, también eran entregados casi de forma esclava a los hacendados, a los propietarios de terceros, en trabajos forzados en las minas, en las mitas, en las reparticiones, en las encomiendas. Entonces, esta entrega a población que debería ser prisionizada para que hagan trabajo de anaconaje, encomienda, de mitas, ¿no? Que esta es explotación servil sin pago, solo con alimento, era parte de un sistema de carcelaje terriblemente similar al sistema heredado desde España. Entonces, en realidad, todo esto continúa con la economía política pues, del régimen de reparticiones, encomiendas, mitas y anaconaje. Por eso hay un excelente texto que encontré el año pasado en una revista de historia, un excelente texto que se llama La independencia del Perú fue concebida, conseguida o concebida. Son distintos adjetivos, ¿no? La independencia del Perú fue concedida, o sea, fue una concesión, pues nos la dio España, fue conseguida con lucha independentista, pero tuvo paralelo a ello una clase política republicana, fue concebida como un plan estratégico republicano. De eso vamos a hablar algo la próxima sesión. Pero en realidad entrando a la República, vamos a ir hasta el gobierno del Marqués de Torre Tagle, que recién produjo un reglamento de prisiones el 23 de marzo de 1922. ¿En qué año, alumnos, le doy un punto? Se consiguió la independencia del Perú. ¿Ah? ¿En qué año, alumnos? ¿Cuándo San Martín ingresó al Perú? A ver, En 1821, claro, 21 y se refrendó el 24. Póngase el con la, punto. Siga, con la siga. capitulación de Cucha. Claro, por supuesto, ¿no? Y por eso, ¿no es cierto? Desde la presencia de San Martín en el Perú, es que se intenta, ¿se acuerdan? Con el primer protectorado, organizar un sistema político central en el Perú. Sin embargo, San Martín, que quería instalar una monarquía en el Perú, se desdice después y se va, porque los limeños que lo habían recibido muy bien a través de los nobles, después pues, se le voltearon al uno. Hay textos de San Martín, ¿no? Que dicen que la nobleza, sobre todo la limeña, no era de absoluta confianza para nada, ¿no? O sea, tenía pues posiciones contradictorias. Cuando lo visitaban a él, se alegraban del protectorado, pero apenas salían de la casa, ya estaban señalando que debía organizarse un sistema político de los propios peruanos, ¿no? Por eso, alumnos, se dice que en el Perú el sistema penitenciario empieza pues desde José de San Martín. José de San Martín visitó las cárceles durante su protectorado y ordenó demoler los infiernillos, que eran unos calabozos subterráneos donde se imponían castigos físicos severos con presos que terminaban muertos y enterrados en el mismo lugar, o sea, dentro del mismo infiernillo. Después de ese antecedente de la visita de San Martín al infiernillo, se da cuenta de lo terrible que era la cárcel en los inicios de la independencia. La siguiente cita, más o menos permanente,
la citan en el libro de Pedro de Guadalupe y Novero, pero con más detalle, la cita Vega Santa Gadea, es pues la promulgación del reglamento de prisiones el 23 de marzo de 1922 en el gobierno ya del Marqués de Torre Tagle, ¿no? Esa es la primera norma reguladora de contenido penitenciario. En esa norma, estimados alumnos, se establecen criterios ya de clasificación, unos criterios de clasificación primaria, ¿no es cierto?, como de género, pues, o de adultos y menores, aparte de varones y mujeres. El reglamento de prisiones de Torre Tagle permitió que los internos salieran al patio a respirar aire puro durante 1 hora por la mañana y otra hora por la tarde. En todo el demás tiempo trabajaban y no se podían comunicar entre sí. Un punto al que me dice qué sistema era ese importado de Europa. ¿Qué sistema? ¿Filadélfico o el de Aumur? ¿No? ¿Filadélfico o el de Aumur? Filadélfico, en Francia. No, ¿sabes por qué no? Porque el filadélfico no era el de los cuáqueros en Estados Unidos, pero que suponía el absoluto trato cerrado, pues, para el interno. Estaba encerrado en una celda de la cual, de una ventana, sacaban al día lo que entraban lo que comía y sacaban lo que defecaba. No podía hablar con nadie. Hay una señorita que está hablando, haga el favor de apagar su celular, por favor. Y el sistema de Aumur, que es el que avaló Beaumont, era el que planteaba que el preso debía en el día de trabajar. Almorzaban juntos, pero sin hablar y escuchando la Biblia, y en la noche se les encerraba. Este sistema de Torre Tagle, cuando dice que salían al patio durante 1 hora en la mañana y otra hora en la tarde, sin embargo, pagaba a los presos el llamado derecho de carcelaje. Sin embargo, cuando estos salían de prisión a trabajar para hacendados, ¿no?, en Yanaconaje, en Mita, en la mina, ¿no?, usaban pues cadenas y grillos, ¿no es cierto?, como para poder retenerlos por ese mecanismo tan duro de traslado con cadenas y con grillos, ¿no? Después, el siguiente reglamento de los tribunales, que fue promulgado por el Estado peruano, estimados alumnos, fue el del general Santa Cruz, que ya estuvo en disputa con quién, ¿ah? Por el gobierno en el Perú. ¿Con quién, alumnos? ¿Ah? Santa Cruz. Se va San Martín, ¿quién se queda? Se queda Bolívar, pues, estimados alumnos, ¿no? Y luego de ello, ya se quedan generales como Santa Cruz. Santa Cruz, en su reglamento, contiene un título sobre el régimen de prisiones, en su reglamento del protectorado, en el reglamento de los tribunales del Estado peruano. Adviertan que era un reglamento de los tribunales, era un reglamento que orientaba la actuación jurisprudencial, pero en ese reglamento que orientaba la actuación jurisprudencial había un capítulo que se refería al Estatuto de las Prisiones. El reglamento de Santa Cruz decía que los penados debían ser tratados con suavidad, que los alcaides, que son las autoridades pues, de seguridad, de pabellones en las cárceles, ¿no? Los alcaides, ojo, debían ser nombrados por el Poder Ejecutivo. Entonces ya no eran curas, ya no eran sirvientes de los hacendados, ¿no? No, debían, de alguna manera se estatizó el servicio carcelario, porque los alcaides debían ser nombrados por el Poder Ejecutivo, a propuesta del Poder Judicial. Y el derecho de carcelaje, o sea, lo que cobraban la administración penitenciaria a los internos, ¿no?,
tenía que sujetarse a un arancel. Las palabras no podían cobrar lo que les daba la gana, pero sí cobraban. En otras palabras, el preso de a pie tenía que pagar un derecho de carcelaje. Entonces, esta modalidad de pago de la población penal, cuya ejecución estaba a cargo del administrador del penal, se suprimirá recién alumnos en 1832, cuando se deriva de esta especie de tribunal de Estado administrado por cárcel administrada por el Poder Ejecutivo, que cobra derecho de carcelaje, recién cuando se hace el traslado a las municipalidades de la sobrevivencia de los presos, recién se traslada también a las municipalidades el cobro del arancel que se denominaba carcelaje. Bueno, hubo varios esfuerzos normativos durante la República, ¿no? Tal vez el más importante, aparte de los citados, es el reglamento expedido por Castilla para el presidio del Cusco en 1850. Tal vez debamos recordar algo, ¿no es cierto? Ramón Castilla trajo pues una propuesta libertaria, antiesclavista al Perú, ¿no? Eliminó el esclavismo, ¿no? Hay una preciosa estrofa de un canto negroide, ¿no? Que seguramente ustedes recordarán, ¿eh? Dolor, dolor, hasta que Ramón Castilla nos dio la libertad o algo así, dice, un ritmo muy pegajoso la canción, porque efectivamente Castilla eliminó el derecho llamado del mayorazgo, por la que el patrón se podía quedar siquiera con uno o dos hijos mayores de una mujer que era su yanacona, ¿no es cierto? Su sirvienta. O, por supuesto, se eliminó el derecho de pernada que tenían los hacendados sobre las mujeres adolescentes jóvenes. Es decir, ellos la defloraban. Ese era un tributo del patrón, una costumbre que viene desde el medioevo, estimados amigos. Bueno, el sistema penitenciario, de alguna manera, se humaniza con el reglamento expedido por Ramón Castilla, pero no para todo el país, sino inicialmente para el presidio del Cusco en 1850. Entonces, es una norma, sin embargo, oficializó un trabajo que no era clandestino ni secreto, pero no era público, ¿no? Porque no era pública una remuneración, porque era prácticamente solo para comida en el sistema precedente. Entonces, en el reglamento del Cusco ya se establece, ¿no?, un trabajo obligatorio de los internos, excepto de los menores de 14 y los mayores de 60 años. O sea que quien habla ya no hubiera sido requerida para trabajar en aplicación del reglamento de Castilla. Sin embargo, lo evolucionado es que establecía el reglamento para el presidio del Cusco el pago de un jornal diario, pero que no le pagaban 100% al interno, no se subdividía en 4 partes, en la que una de ellas era para el preso, otra era una reserva, un ahorro para cuando saliera en libertad, ¿no es cierto? Y los internos estaban clasificados pues bueno, y los otros 2 restantes eran de disposición ya para la cárcel y secundariamente para un abono más a los internos de buena conducta. La clasificación de los internos se hacía en función de la gravedad del delito y la duración de la pena, la separación por sexos, por nacionalidad, pero también ya se introducía el elemento laboral por artes y oficios. Había una etapa de prueba en un régimen disciplinario suavizado, algo así como un antecedente de beneficios penitenciarios para la redención de la pena por buena conducta.
Sin embargo, antes de esta orientación del reglamento de 3 columnas, Pérez Guadalupe nos habla de que después de los terribles proyectos pues, del modelo filadélfico, el de Hamburg, el penal de Nueva York, etcétera, como han destacado Verdugo de la Torre y Laura Zúñiga, nuestra compatriota, profesora en la Universidad de Salamanca, hubo una especie de sistema intermedio, sobre todo en Europa, que fue reformador después de la trascendencia de John Howard en el siglo XVIII. Y entonces distinguía la clasificación europea primarios de reincidentes, jóvenes y adultos. Y esta primera clasificación habría sido usada por primera vez en el Mira, estado de Nueva York, en 1876, con jóvenes primarios que estaban, en función de sus antecedentes, en la colonia penitenciaria de Mettray, que era diseñada para trabajo agrícola y vida comunitaria en grupos. Este sistema, y para eso se necesita aquí, estaba dividiendo el tratamiento en forma gradual en 3 etapas. Y a contracorriente de cómo es ahora, por ejemplo, en Maranga, que cuando entra un joven primero tiene un trato en bienvenida, un domingo sabio, que es suave, y después de acuerdo a su comportamiento, su delito, en fin, puede ir pasando a otros pabellones de mediana seguridad o de máxima. En cambio, en el caso de Elmira, el progresivo dirigido a jóvenes distinguía primarios y reincidentes, jóvenes y adultos, y sobre todo ponía en primer lugar, en un primer pabellón, a jóvenes en la colonia penitenciaria de Metray, que estaba diseñada para trabajo agrícola y vida comunitaria en grupos. En la primera etapa, ¿no?, que se hacía después de una clasificación rigurosa, tenían los jóvenes que hacer ejercicio físico, trabajar en talleres o en el campo, e iban evolucionando o involucionando en determinado grado. Entonces, primero, normal, nomás los llevaban a trabajar de forma más o menos adecuada. Y se dice que los que respondían bien, a posteriori, eran promovidos para una libertad bajo palabra. Algo así como un beneficio penitenciario con normas de conducta adhesivas, ¿no? Entonces, sin embargo, después, los que no, digamos, no producían una conducta, digamos, neutralizada, obediente a la realidad del trabajo y del sistema penitenciario, pasaban pues a celdas caracterizadas por excesiva disciplina y además por el empleo de castigos corporales, ¿no? Así refiere Aguirre. De dicho sea de paso, les voy mostrando su libro, sobre el que espero que trabajemos la última de historia, que es una visión de las cárceles en Lima de 1850 a 1935, o sea, de mediados del siglo XIX a casi mediados del siglo XX. Este libro, que ya les anuncié yo, que se llama Donde se amansan los guapos, y es pues sobre la reconstrucción de influencias sociales, culturales y doctrinales detrás de las formas en que se trataba a los delincuentes y la implementación de proyectos de reforma carcelaria y las estrategias desplegadas por los reclusos para enfrentar la experiencia de la prisión. Aguirre nos va a decir que el funcionamiento de las cárceles de Lima revela la naturaleza contradictoria del proceso de modernización que atravesó la sociedad peruana durante el periodo. Así como no se sabe si la independencia fue realmente independencia o consolidó en términos económicos, sobre todo el poder de la hacienda de los terratenientes, ¿no?, y el poder también sobre
los yanaconas, los arrendires, los mitanis o los obreros agrícolas súper sobreexplotados, que fue una independencia, como diría Fernando de Traseniz y Granda, mi profesor en la maestría de la Universidad Católica de Derecho Privado. Fernando de Traseniz decía que nuestra independencia sí significó un proceso de modernización, pero en el fondo fue una modernización tardía y además tradicionalista. En otras palabras, instaba a que no viéramos modernización igual necesariamente a laicización, a recambio de mentalidad, a superación del racismo, ¿no? De la discriminación y de la exclusión, sobre todo de la población andina, aborigen, nativa o diversa en el Perú de inicios de la República. Por eso, estimados alumnos, vamos a mirar cómo era en Lima, pues, a mediados del 19 y hasta mitad del 20 más o menos. Ya la ultimita parte, ¿no? Vamos a ver incluso algunos casos de aplicación de pena de muerte que francamente resuenan por su sesgo autoritario y por la concepción inquisitorial del proceso penal. Pero regresemos un poco a la parte de atrás, estimados alumnos. Hemos dicho ya que Mariano Felipe Paz Soldán emerge después ya del Código Penal, perdón, disculpen, en 1862, ¿no? Se inauguró, alumnos, la penitenciaría de Lima, que después fue llamada el Panóptico, y se dice que era derivada de la influencia del Panóptico de Bentham. Recuerdan el siglo XVIII, con Beccaria, Romagnosi y Bentham, el humanismo penal. Surge también Howard, pues, y Bentham. Y Bentham es el autor de una propuesta hipotética arquitectónica que desde la punta del vértice de una edificación muy alta podía controlar todo lo que hicieran los presos, absolutamente todo. Pero bueno, pues el marqués de Torre Tagle, amigos, del que hablamos precedentemente, ¿no? Fue el que promulgó, como dijimos, la primera norma reguladora de contenido penitenciario. En esa norma, de alguna manera, estaban sentadas las bases de lo que a posteriori fue la penitenciaría de Lima, que se llamó también el Panóptico de Lima, y ese nombre se deriva pues del prototipo hipotético de panóptico que hizo Bentham en Europa. Ese prototipo de panóptico sostiene Aguirre, el autor que ha estudiado lo que vamos a ver la próxima clase, en el libro La cárcel donde se amansan los guapos. El mismo autor refiere pues a Aguirre que el presidente Echenique fue el que le hizo encargo a don Mariano Felipe Paz Soldán para que viajara a Estados Unidos a advertir cómo era el sistema penitenciario norteamericano. Justamente ese sistema penitenciario norteamericano fue pues visto por Mariano Felipe Paz Soldán en Estados Unidos, recorrió las cárceles norteamericanas y le encantó el sistema penitenciario de Hamburgo, así como también el sistema penitenciario de Pensilvania. Entonces, cuando Mariano Felipe Paz Soldán regresa al Perú, viene premunido, ¿no es cierto?, como el máximo representante del penitenciarismo latinoamericano del siglo XIX. ¿Por qué? Porque se atrevió a plantear una visión comparatista, un trabajo sobre el estado de las prisiones y los presidios en Estados Unidos, lo que miró
lo trasladó como metodología de observación y visión de las prisiones y presidios del Perú. Entonces, es a Mariano Felipe Paz Soldán que le debemos la primera mirada del estado de las prisiones, ¿no es cierto?, en la etapa post-española, en la etapa republicana, y allá por 1853. Pero este señor Paz Soldán era un reformista, estimados amigos. No era un filadélfico, no era un absolutista, un creador de la prisión como un elemento axiológico total, al contrario. Trató de generar una propuesta en Lima un poquito más humanista, ¿no? Y para ello inició, por ejemplo, la construcción de la Gran Penitenciaría de Lima en 1856. Y logró convencer a muchos presos para que participaran en esa edificación. Aplicó en esta el método auburniano de trabajo en comunidad durante el día y aislamiento nocturno en celdas durante la noche. Ese ambicioso plan de reforma carcelaria de Felipe Paz Soldán, ¿no?, que provenía de su mirada comparatista que hizo a las cárceles en Estados Unidos, produjo pues un proyecto justamente para la penitenciaría del Cusco. En otras palabras, el autor sustantivo especializado en ejecución penal de lo que después fue el reglamento promulgado por Castilla fue Mariano Felipe Paz Soldán. Y entonces planteó para la penitenciaría del Cusco, Paz Soldán, una propuesta de cárcel, de una edificación de buena calidad, con construcción en terreno seco, con medios de seguridad para que el preso no pudiera fugarse, con aire y ventilación, con ambientes de aseo, pisos de rosetas, agua limpia y abundante luz en celdas y talleres. Me encantaría que así fueran las cárceles hoy, ¿no? Han escuchado todo lo que le digo, ¿no? Abundante agua, abundante ambiente, abundante luz, celdas y talleres productivos, ¿no? Edificación de buena calidad. Entonces ahí había ya una distribución arquitectónica que facilitaba la seguridad, pero a la vez promovía el trabajo y la integración entre los presos, ¿no? Entonces se aplicaban escasos castigos físicos, por lo menos no estaban considerados en la normativa, y también explícitamente se planteaba la abolición de la tortura. Paz Soldán criticó el estado ruinoso de las cárceles, así como el trabajo de los presos en obras públicas, porque los sacaban pues, a los presos a construcción de carreteras, como ahora quieren hacer, ¿no? A construcción de carreteras y similares. Entonces, así caminamos, estimados alumnos, ¿no? Con la propuesta de Mariano Paz Soldán al presidente Echenique, que como ya hemos dicho, intentó de alguna manera aplicar modelos de prisión de Estados Unidos, recomendando para el Perú la aplicación del modelo auburniano como símbolo, se dice, del gran avance, de la vanguardia penológica, en palabras de Pérez Guadalupe, de orden, después de un periodo de caudillismo en la historia de gestión republicana en el ámbito político. Entonces, Paz Soldán dice que la rehabilitación, miren, miren las tesis ya penitenciarias y criminológicas de Paz Soldán. Paz Soldán dice que la rehabilitación es más fácil entre semejantes y el régimen celular no tendría efecto punitivo sobre los indios. Más bien, los indios eran proclives al aislamiento, la soledad y la indolencia innata. O sea, ellos mismos se excluían, querían estar solos, ¿no? Y no querían trabajar, eran indolentes, de modo innato, pues eran primitivos, salvajes, ¿no? Estoy citando a Garófalo en el siglo XIX. Entonces, Paz Soldán, a contracorriente de estas ideas, ¿no es cierto?,
señaló que la rehabilitación era más fácil entre semejantes y que el régimen celular no tendría efecto punitivo sobre los indios. Claro, pues si los indios no eran creyentes, ese no régimen de examen de conciencia, dolor de corazón, propósito de enmienda, lectura todo el día de la Biblia, le llegaba, pues le resbalaba, disculpen que use ese término explícito, no tan académico, no lo aprendían los indígenas como parte de su tratamiento penitenciario. Y entonces, por eso Pasoldán decía que la rehabilitación era más fácil entre semejantes, ¿no? En realidad, entre diversos, no, ¿no? Eso mejor se les aplicaba el aislamiento, la soledad, ¿no? Para que superen ese estado, dice, de innata circunstancia, ¿no es cierto? Ese proclive al aislamiento, soledad e indolencia innata, ¿no? Indolencia innata, o sea, ociosos, innatos, ¿no? Sin embargo, hasta 1866, este panóptico, recuerdan que había sido fundado en 1862, ¿no? Duró 4 años nomás, porque sobrepasó en 1866 su capacidad. Y bueno, en 1867 fallecieron 25 internos, muchos por tuberculosis, y se produjo un gran motín en 1867, a pesar de lo cual el panóptico continuó funcionando por más de un siglo. Entonces, esta circunstancia podría llevarnos a la pregunta, dice Guadalupe, ¿por qué no surgió antes un sistema penitenciario de una pena generalizada, tal como lo conocemos hoy? Y responde que la libertad no siempre fue un bien o un derecho universal. Esos contextos del pasado en que la masa media de la POPE no goza tanto, no internaliza tanto su derecho a ser libre, ¿no? Sino a generar circunstancias de descarcelación como una gran concesión por parte del Estado de su castigo, ¿no? Algo que poseían ya en la práctica, ¿no? Entonces, dice Pasoldán que a contracorriente de esa idea, no se debía privar de libertad a una persona que no era totalmente libre. En otras palabras, los cuasi esclavos de las mitas o los arrendires al mes que están ejerciendo labores, no se les podría poner en un sistema de presunta libertad progresiva cuando en la práctica, desde su nacimiento, no habían nacido libres y no conocían el sentido y el carácter de la libertad. Sin embargo, se dice que muchas autoridades locales, oidores, municipios y hasta algunos grandes hacendados se intentaron ubicar en un contexto un poco distinto, porque la prohibición de la esclavitud fue dada pues por Castilla y habilitada como concepto de ética universal. Empezó a aplicarse en los países de Occidente a lo largo del siglo XIX. Sin embargo, esta orientación no era respetada en su totalidad. Muchos países habían mantenido de facto, hasta muy entrado incluso el siglo XX. Las niñas que eran traídas de la Sierra Lima generalmente vienen de haber sido trabajadores del hogar en las familias de los hacendados. Estos vienen a trabajar en las casas de los hijos de los hacendados, pero que ya tienen otro tipo de vida que en el contexto de la hacienda, ¿no? Entonces, alumnos, esta circunstancia de aplicación progresiva de clasificación, pero que mantenía todavía castigos físicos y tortura, con Pasoldán se critica, pero también se critica el estado ruinoso de las cárceles, ¿no? Y en ese sentido se dedica a impulsar el trabajo de los presos en obras públicas, principalmente en la remodelación de la cárcel donde purgaban prisión.
El Código Penal, alumnos, ya de 1863, ya establece otras penas, ¿no? Que no era solo el encierro de larga duración, sino establece la pena de penitenciaría y de prisión. Reconoce que el trabajo en la cárcel es para la indemnización del establecimiento, para proveer a la sobrevivencia de la población penal o a los gastos de la cárcel, para indemnizar, reitero, al establecimiento, una parte. Otra parte era para la indemnización civil del agraviado, de la víctima. Y una tercera parte es para el interno, como un ahorro. Hasta ahora hay debate sobre esto, ¿no? Hay muchas trabajadoras del hogar que no reciben sino una remuneración absolutamente simbólica, ¿no? Sin embargo, alumnos, en el Código Penal de 1863 ya se establecía la indemnización con pago al establecimiento, la indemnización civil de naturaleza reparatoria, un llamado fondo de reserva que era administrado por la autoridad penitenciaria. Cuando ya el preso estaba en circunstancias previas a la muerte o en un confinamiento de muy larga duración, el reo elegirá, cuando ya esté en el confinamiento, en qué penal, en qué lugar deberá purgar ya una pena definitiva, la pena que se le expresa después del confinamiento. Entonces, esta pena, dice, no podía distar, miren, ya hay elementos penitenciarios modernos, ¿no? El reo elegiría el establecimiento en el que purgaría la prisión. Le decían, bueno, usted nació en Ica, ¿dónde purgaría prisión? Bueno, se tendría que ser en Lima, en Ayacucho, es decir, la idea era tomar contacto con penales realmente existentes en el ámbito geofísico territorial del territorio. Pero también, estimados alumnos, se podría dictar una suerte de clase para el que dicen que esa cárcel no podía establecerse, no podía edificarse más de 50 leguas del lugar en el que cometió el delito. En otras palabras, tenía que haber 5 leguas de distancia del lugar y la escena donde se perpetró el asesinato, para recién ahí, después de esas 5 leguas, recién pudiera existir una edificación carcelaria con fines ya de prisión definitiva, con prisión de ejecución de pena, ¿no? Bueno, se dice que durante el gobierno del general Remigio Morales Bermúdez, Remigio, no papá, ¿no? A sugerencia de la religiosa Hermelinda Carrera, se creó la cárcel de mujeres. La cárcel de mujeres que ya emerge, como vemos, más o menos avanzada la República, ¿no? Después se trasladaron al penal de Guadalupe, después al convento de Santo Tomás en 1892 y estuvieron ahí recluidas hasta que a posteriori se creó pues la cárcel de Lima y también la del Callao y en algunas regiones del país. En 1901, decía comienzo del siglo XX, un año de comenzado el siglo XX, se promulgó el nuevo reglamento para la penitenciaría de Lima. ¿Por qué nuevo? Porque ya existía pues el viejo reglamento del que hemos dado cuenta, ¿no? Este reglamento, ¿no?, que hablamos de tribunales del Estado, promulgado por el general Santa Cruz, y a posteriori el reglamento de Castilla, pues, para el presidio del Cusco en 1850. En realidad, alumnos, el Código Penal de 1863, ¿no?, todavía tenía elementos de esta vieja reglamentación, pero en realidad en 1901, ¿no?, cuando se pide el nuevo reglamento para la penitenciaría de Lima, cuyo autor fue Alfonso Barreto,
Ahí se normó la separación del régimen penal aplicable a los adultos del que corresponde al régimen penal de adolescentes, ¿no es cierto? El llamado régimen ya tutelar de menores. Es el régimen que ha durado prácticamente muchísimas, casi todo el siglo XX, ¿no? El régimen tutelar, ¿no es cierto? Como un sistema de orden penitenciario. En 1901, el ministro de Justicia Lizardo Alzamora normó ya la separación de los regímenes penales carcelarios. Un régimen se aplicaba a los adultos y otro régimen se aplicaba a la infancia, adolescencia. Pero cualquiera no podía ser ejecutor de fallo en aplicación del reglamento de 1901. El régimen penal aplicable a los adultos se diferencia claramente del régimen de infancia y adolescencia, es decir, de lo que se llamaba el régimen tutelar de menores. Digamos, de 1901 caminamos alumnos 19 años más, 23 años, hasta la promulgación del Código Penal de 1924. Este código fue elaborado principalmente por Víctor Maurtua, para quien se creó el cargo de Inspector General de Prisiones. Inspector General de Prisiones. En 1992 se institucionalizó la Inspección General de Prisiones y luego se denominó a esta inspección la Dirección General de Establecimientos Penales. Ahí tenemos ya alumnos los antecedentes de lo que es el Instituto Nacional Penitenciario. En 1927, o sea, ya 7 años después del Código Penal, el señor Augusto Yontó creó la Escuela de Vigilantes, que es el primer antecedente del Centro Criminológico de formación de lo que son los operadores penitenciarios en la actualidad. El señor Yontó habló de que estos establecimientos tenían que tener cursos, ¿no? Y cuestionó la marginación del personal penitenciario. Miren qué importante es esto. Es del siglo XX, prácticamente desde los primeros 20 años del siglo XX, en que hay estudiosos de ciencia penitenciaria que plantean que quienes cuiden o administren ejecución penal en establecimientos cerrados deben ser gente que conozca de ciencias penales básicas, de derecho penal, conozca de estadística penitenciaria, metodología criminal. La cartilla biográfica del recluso debía estar bien presentada y la cárcel tenía que tener todas las cartillas biográficas de los reclusos. También debía contar con un servicio de identificación. O sea, había que definir bien quién era cada preso que estaba encerrado. Y la identificación no era sotoboche por el interno, era identificación dactiloscópica. Y también este personal INPE, ¿no? Que no se llamaba así, ¿no? En la escuela de vigilantes tenía que conocer el boletín de criminología peruana. Ya había criminología que, por ejemplo, en Pluma de Marcos Galván, da cuenta de que estudiantes de la Universidad de San Marcos, entre otros, empezaron ya a reconocer el sentido de la prueba y de la teoría criminológica que no fuera exclusivamente causal, es decir, que no se preocupara solo en las razones de la inconducta, sino en el tratamiento a esos jóvenes, en este caso, que hubieran devenido en conducta delictiva. Por último, alumnos, en 1928, ¿no? El señor Bernardino León
creó la Dirección General de Establecimientos Penales. Asumió en realidad, ya había sido creada, pero asumió, la apuntaló, le dio fuerza en 1928 el señor Bernardino León a la Dirección General de Establecimientos de Prisiones. Esto pues es el antecedente, alumnos, del INPE, de la Dirección Nacional del INPE. Y bueno, pues a posteriori, dicho cargo fue asumido, pero entrando a la reglamentación, solo podía ser director general de establecimientos de prisiones un abogado, un médico o un psicólogo. Además, cualesquiera de estos tres que fuera nombrado director, ahora es el director nacional, el presidente del Consejo Nacional Penitenciario, era hasta el año pasado, en que se promulgó una ley en que se recreó la naturaleza de ese consejo, quitándole justamente a la cabeza del INPE la expertise que ya se planteaba desde 1927 con el trabajo de Augusto Yontop cuando creó la Escuela de Vigilantes, cuando decía que todo el personal debía saber ciencias penales básicas, criminología, criminalística, servicio de identificación dactiloscópica, cartilla biográfica de reclusos, pero el director inspector general de prisiones, con Bernardino León en la Dirección General de Establecimientos Penales, estableció prístinamente que el director de todo el sistema penitenciario tenía que ser un abogado, un médico, un psicólogo, ¿no? Y además debía existir el Instituto de Criminología, y además se promulgó un reglamento de clasificación de la conducta de los presos. Ahí vamos viendo ya la influencia de las notas adicionales de la criminología terapéutica en sus inicios, ¿no? Un instituto de clasificación, pero que se premuniera del estudio, del conocimiento de la conducta de los presos, ¿no? Cito las características que debía tener la cabeza del sistema penitenciario alumno, porque un último decreto, pues, una última ley que es, creo, parte del paquete que no le gusta que le llamen, como no le gusta que le llamen al señor Rospigliosi el paquete de normas, le han puesto un mote, ¿no?, en el debate político. Una de esas leyes establece que podía cualquier persona sin expertise mínimo, criminológico y penológico y criminalístico o médico, ¿no es cierto?, o experto en temas de seguridad, podía ser presidente del INPE, de tal manera que fue un trabajador, ¿no?, que no era un abogado, creo, simple, el que asumió cuando Javier Yaque Moya dejó la dirección del Consejo Nacional Penitenciario. Esa ley tenía nombre, ¿no?, pero le quitaba al líder del sistema de prisiones, que es tan complejo, una capacitación profesional y habilidades y destrezas que evidentemente tiene que tener. Por último, alumnos, el Decreto Supremo 97, ya del 17 de agosto de 1937, ¿no?, estableció en su artículo 5 que el tratamiento de los penados debería ser humanitario y científico. ¿Saben qué, alumnos? En el 937, esa antinomia significaba una inclinación a la sociología del positivismo criminológico, principalmente italiano. Entonces, y eso hacía que ya no fuera el humanismo, ¿no es cierto?, el derecho penal clásico del siglo XVIII. Entonces, debía ser humanista, pero científico, estar orientado, ahí sí ya decía, miren, de acuerdo con la criminología del sistema progresivo y hacia la readaptación social. Cuando estudiemos la ideología del tratamiento, el sistema progresivo, del que ya les dije que existió en Estados Unidos una propuesta de progresividad que empezaba por la línea dura, después media y después más tenue.
pero el sentimiento progresivo basado en la ideología de readaptación y de tratamiento, ¿no? Del 50 para adelante, en el siglo XX, la readaptación social concebida como traslado de la clínica del tratamiento a enfermos de psicología o de psiquiatría, que se asumen y se trasladan acríticamente a los internos como como si ellos fueran morbosos, ¿no es cierto? Que por esa morbosidad es que han perpetrado el delito. Ese tratamiento clínico de corte desadictivo y progresivo hacia la readaptación tiene su génesis ya en el Decreto Supremo 97 del 17 de agosto de 1937 en nuestro país. Bueno, hasta ahí vamos a llegar esta noche, alumno. Yo sé que ha sido una profusión de normas, a pesar que la que yo les he resumido es un resumen del texto de Vegas Santagarea. En la próxima clase, sin embargo, vamos a trabajar el texto más bien del libro de Aguirre, donde se amansan los guapos. Y ahí vamos a ver algunos casos terribles, alumnos, de aplicación del positivismo criminológico en el sistema penitenciario peruano. Nos vemos pues, hasta la próxima clase. Alumnos, creo que Jean-Pierre, ¿estás ahí? Creo que deben quedar un rato con Jean-Pierre, porque yo pensábamos con él la próxima, pero creo que vamos a tener que hacer una más para enseñar, detallar el texto de Aguirre, que mira más pues a la segunda mitad del siglo XX para adelante, ¿no? Es decir, del 37, ¿no? Para adelante del siglo XX. Sobre todo en función de las cárceles en Lima. Entonces, hacemos eso la próxima clase y la subsiguiente vamos a tener, alumnos, nuestra primera práctica. Jean-Pierre, yo te dejo con los alumnos para que más o menos redondees el material que, aparte del texto de Vega Santagarea, creo que tiene también algún material sobre el sistema filadélfico y el sistema de Augsburg. Bueno, yo me despido, estimados alumnos. Permiso, buenas noches. Que les vaya bien. Buenas noches, doctora.